Hola, vamos a resolver otro problema del principio de Pascal en el que la variable de interés va a ser el área, una de las áreas. Y entonces, para leer el enunciado, pon pausa y vamos directamente ya a los datos. Entonces, en el émbolo mayor nos menciona una fuerza de 0.480 kilonewtons. Esa fuerza, como es la del émbolo mayor, es la que se va a obtener, la que ya se obtuvo. Después, en vez de darnos el área de ese émbolo, ahora menciona su diámetro. La letra D minúscula es la que vamos a emplear para ese dato y entonces dice que es de 500 milímetros. Después menciona la fuerza que se aplicó en el émbolo menor, que es de 36 newtons. Y la incógnita es el área del émbolo menor. Esa es la incógnita. No hay ningún otro dato más. Y entonces lo que hay que verificar es que las unidades sean las adecuadas. Para hacer para tener la unidad adecuada de la fuerza son los newtons, pero esta nos menciona K minúscula N, o sea, kilonewtons. No es la unidad adecuada. Y en el caso de una longitud como es el diámetro, son metros, pero en el problema se nos da en milímetros. Por lo tanto, las conversiones que hay que hacer son de esos dos datos. La otra ya está en newtons, la otra fuerza. Y entonces las conversiones, la voy a comenzar en este orden, que en primer lugar tenemos a una fuerza. La fuerza que nos proporcionan es de 0.480 kilonewtons y los factores de conversión hay que acomodarlos de manera correcta. Hay que cancelar unidades, hacer la operación y al final nos da el valor de 480 newtons. La otra variable, que es una longitud, que es el diámetro, nos dice que es de 500 milímetros. Por lo tanto, también hay que colocar de manera adecuada los factores de conversión, hacer la operación y nos va a dar de 0.5 metros. No hay que hacer ya ninguna otra conversión y lo que sigue es saber en dónde vamos a poner esa información. El problema es un problema de el principio de Pascal y entonces la ecuación adecuada, ya representada con símbolos, es que la presión de un lado de la prensa va a ser igual a la presión en el otro lado. Eh, Siendo más específico, la presión es fuerza entre área, subíndice 1 igual a fuerza entre área, subíndice 2, que representa al émbolo menor y al émbolo mayor respectivamente. Lo que sigue entonces es recordar que nuestra incógnita es el área del émbolo menor. Por lo tanto, hay que hacer un despeje. Vuelvo a copiar el principio de Pascal ya con fuerza y área, no como en el primer renglón. Y entonces el procedimiento es de la siguiente manera. La fuerza que, perdón, el área menor, que es la variable de interés, está del lado derecho. Entonces,
En un primer paso queda así. Y luego el siguiente paso es así. El área 1 es la variable de interés y ahí ya está despejada, pero el orden es que la variable despejada quede del lado izquierdo. Por lo tanto, la ecuación final despejada es así. Ya no entro en mucho detalle aquí porque ahí está el otro video de repaso de despejes y por eso aquí en esta parte soy más rápido para ya no consumir más tiempo en el detalle matemático, pero ahí está el otro video para revisar el procedimiento. Entonces, después de esta parte, sigue una sustitución. Vuelvo a copiar la ecuación ya despejada y comienzo a escribir los valores. La fuerza 1 es de 36 newtons. Ahora aquí, si ya lo habías visto muy bien, si no, entonces la explicación adicional que viene es muy importante porque dice el principio, el despeje del principio, que necesitas el área 2, aquí va el área 2, solamente que ninguno de los datos tienes esa área, solamente tienes la referencia del diámetro del émbolo mayor. Entonces, cuando en los problemas ocurre algo así, si todo lo demás está bien hecho, quiere decir que muy probablemente necesitas otra ecuación. Los émbolos de las prensas hidráulicas en los problemas matemáticos relacionados con este principio consideran que el área transversal de los émbolos es circular. Entonces, lo que hace falta es el área de ese émbolo. Y lo acabo de decir, es circular. Por lo tanto, la ecuación que hace falta es la del círculo. Aquí está. El área 2 es pi por radio 2 al cuadrado. Solamente que aquí ocurre otra situación. En los datos se da el valor del diámetro, no del radio. La relación entre el radio y el diámetro es la siguiente. El radio es la mitad del diámetro. Entonces, estas dos ecuaciones son las que hay que utilizar adicionalmente para poder resolver el problema. La manera en la que lo voy a hacer es dejar esto así, pendiente, este cálculo pendiente, y luego ir a estas ecuaciones, a estas dos. ¿Cuál se resuelve primero? ¿La del radio o la del área? Pues evidentemente como necesitamos el radio y esta ecuación del área requiere el radio, primero tengo que usar esta. Entonces, aquí dejo el espacio, aquí también dejo un espacio y voy a empezar en la parte de aquí arriba. Entonces, lo que sigue es sacar el área. Pero el área tiene que ver con el radio y el radio con el diámetro. Entonces, esta ecuación de aquí es la que voy a sustituir ahora. El radio 2 va a ser igual al diámetro 2 entre 2. El radio 2 es igual al diámetro 2, que después de la conversión quedó en 0.5 metros entre 2. Y entonces, de una vez aquí abajo, voy a ir poniendo los resultados. El radio 2 es 0.5 metros entre 2 y entonces el resultado es de 0.25 metros. Y entonces esta ecuación ya quedó resuelta, ahora hay que ir resolviendo esta. Solamente que para no sacar tantos números, en vez de poner aquí la sustitución de los valores y sacar el resultado, lo que voy a hacer es sustituir directamente aquí. O sea, regreso ya ahora sí a esta ecuación y dice
área 1 es igual a fuerza 1, 36 newtons, por el área 2. El área 2 es pi por radio 2 al cuadrado. Pi, en la calculadora que tienes que usar una científica. Y ahí está el símbolo de pi para que no pongas 3.1416, porque eso conlleva a un mayor error. Entonces, el área 2 es pi por el radio 2 al cuadrado. El radio 2 es el que acabamos de sacar y es 0.25 al cuadrado. Eso entre la fuerza 2, y la fuerza 2 después de la conversión vale 480 newtons. Cuando haces el cálculo de ahora sí el área 1 queda ya haciendo el redondeo, queda de 0.01473 metros cuadrados. Y listo, ese era el valor que te pedía principalmente el problema. El área del émbolo menor. Aquí está. 0.01473 metros al cuadrado. En esencia ya quedó resuelto. Lo que sigue ahora es hacer la comprobación del principio de Pascal. Voy a volver a escribir el principio. Después, entonces, recuerda que es una relación entre fuerza y área. Y entonces, del lado izquierdo va a ser la fuerza 1. La fuerza 1 es de 36 newtons. Y el área 1 es la que acabamos de obtener. Del lado derecho de la igualdad, entonces es el valor de la fuerza 2, pero ya con la conversión, entre el área 2. El área 2 lo la voy a indicar así, o sea, para no acarrear tanto error numérico. El área 2 es como la que quedó aquí señalada, pi por radio 2 al cuadrado, y cuando haces la operación del lado izquierdo, queda este valor. 2443.992 newton por cada metro cuadrado. Y cuando haces la del lado derecho, queda este otro valor. El error que se tiene entre uno y otro no llega ni a los 2 newtons. Si lo manejáramos con puros enteros sería 2444 y aquí también serían 2444. Entonces, realmente el error es muy pequeño. Lo voy a dejar así con los decimales y son pascales. Pascales. Ajá. Entonces, ya quedó la verificación del principio de Pascal. No puede quedar distinto y si varía va a ser muy poco. Pero aquí la diferencia se atribuye principalmente al manejo de pi y a la hora de obtener el área con ese valor. Entonces, ya quedó esa parte demostrada del principio y lo que sigue son las unidades. Para las unidades, toma la ecuación despejada. Es esta. Esta es la que va a servir como base para hacer la explicación. Entonces, el área se mide en metros cuadrados, la fuerza se mide en newtons, el área 2,
se mide en metros cuadrados y la otra fuerza, la fuerza 2, se mide en newtons. Entonces, este nuevo arreglo con puras unidades proviene de el despeje y sustituir la unidad de cada variable en vez de numéricamente. Bueno, el paso que sigue es metros cuadrados es igual a, y entonces aquí newton por metro cuadrado entre newton, newton que multiplica a metro cuadrado y newton que divide a esta expresión, se cancela y te queda 1. 1 por multiplicado, quiero decir, de operación por de operación. Entonces, 1 por metro cuadrado, siguiente renglón, metro cuadrado es igual a metro cuadrado. Y entonces ahí está completo el problema. El valor numérico que te pedían, aquí está. Después está la comprobación del principio de Pascal, ya quedó. Y finalmente vuelvo a verificar que mi despeje es correcto mediante una comprobación de unidades. Es decir, si yo calculo el área, la que sea, pero que en este caso es la 1, que me tiene que quedar en metros cuadrados, al hacer la operación con este arreglo de variables, también me queda en metros cuadrados y es correcto el número con sus unidades. Bueno, hasta luego.